Buenos días. Está frío, gris, días que se empiezan a complicar, como suponíamos que iba a ocurrir. Ayer hablamos de la confianza, hoy vamos a hablar de la coherencia. Coherencia es tener más o menos cierto cómo van a ser las reacciones de las personas. Nosotros decimos, fulano es coherente porque podemos predecir de alguna manera, frente a una circunstancia, cómo va a ser su reacción. La coherencia es fundamental en la vida, pero sobre todo en la política. En el ejercicio de cualquier actividad humana, la coherencia es indispensable. Ayer un grupo importante, encabezado por la oposición, firma un documento con un montón de gente que conozco personalmente, otros que no conozco personalmente pero respeto, y Julio Bárbaro. En ese documento se expresa una serie de voluntades, la necesidad de sentarse a armar una gran mesa de concertación. Yo recuerdo que tengo militancia desde la hora del pueblo, para los que son mayores de 60 saben de lo que estoy hablando. Eh, la respuesta, lo obvio es que no había nadie del oficialismo, había mucho peronista, pero no había nadie del oficialismo. El oficialismo en ese sentido es coherente. La señora Eve Bonafini, que de haber sido fiscal, de haber decidido seguir la carrera judicial, me hubiera cansado de procesarla. Eh, Le mando una carta al señor presidente de todos nosotros, donde lo critica duramente por reunirse con la oposición, al cual considera que era reunirse con los explotadores del pueblo, y en algunos casos con cómplices del secuestro y el asesinato de sus hijos, que entre paréntesis eran secuestradores y asesinos. Recordemos que el asalto al cuartel de Azul se lo hicieron a Perón, presidente constitucional de los argentinos. Ahí tampoco hubo coherencia. Pero en términos reales, para decir las cosas como son, el presidente jamás le debería haber contestado esa carta, pero se la contestó. Y se la contestó en términos realmente penosos, porque aparte de pedirle prácticamente disculpas, me dice, me duele estar plagado de injusticias y desigualdades que recibimos en diciembre del año pasado. Es decir, es una buena bienvenida el ataque directo que hace la administración anterior, que en términos de número dejó el país en mucho mejores condiciones que Cristina nos dejó al presidente Macri. Digo, no es manera de contestar una nota con todo el arco opositor, más un montón de intelectuales, más un montón de personas que le encantan firmar cartas, como a Bárbaro. El presidente le debe hacer. Están tratando de salvarle su gobierno, presidente. Hay un montón de gente bien intencionada que está desesperadamente tratando de salvar la democracia, de salvar la república, porque van por usted, presidente. Se lo tengo que decir así duramente, van por usted. Yo no sé cuál fue el acuerdo que el presidente Fernández hizo con su vicepresidente, pero me da la sensación de que si le pusieron un plazo se está cumpliendo. Es muy grave no tener un presidente coherente, no saber cómo va a reaccionar el presidente, si va a ir para allá, si va a venir para acá, si se arrepintió de Vicentín por el hecho de que se arrepintió de una expropiación ilegal, por no decir un disparate, o se arrepintió de no haber medido la reacción popular, no sé de qué se arrepiente Fernández. Quizá de haber aceptado el cargo.
de pasar de ser un tuitero simpático, un crítico durísimo de la administración de Cristina Kirchner y de Cristina Kirchner, a ser a su candidato a presidente. Es la primera vez en la historia de la República, desde 1860, que un vicepresidente designa al presidente. Esto no está ni siquiera contemplado en los delirios más absurdos que haya tenido en el siglo XIX los iluministas del siglo XIX. Pero bueno, así estamos. Alguien dijo por acá ayer, contestando esta grabación, cuando hablaba de la coherencia, que era didáctico escucharme, sobre todo para la juventud, cosa que agradezco. Teóricamente debo ser didáctico porque teóricamente soy docente. Pero yo lo que les quiero explicar es que es peligroso para la sociedad, para los individuos, para ustedes, para mí, para vos, para mí, para los que queremos, para los que apreciamos, para nuestro trabajo, para nuestros estudios, para nuestro futuro, tener un gobierno de gente incoherente, porque no sabemos para dónde van. Hay un grupo de intelectuales y de políticos, sobre todo de Juntos por el Cambio, que le mandan una carta al presidente llamándolo a la reflexión, diciendo sentémonos, busquemos una solución entre todos, porque evidentemente ustedes no pueden. Yo voy a coincidir con la nata, miren a lo que hemos llegado. Voy a coincidir con la nata. Este es un gobierno de inútiles, de tipos incapaces de administrar, de tipos con absoluto desconocimiento de lo que era la administración pública. La administración pública no es una ciencia, en algunos casos es un arte. Hay especialización sobre administración pública. De hecho, yo soy un especialista en administración pública. Por lo tanto, yo puedo opinar con propiedad cuando veo que las cosas se están haciendo mal. La línea profesional del Estado está desesperada, porque no firman un solo informe técnico, porque nadie quiere ir dentro de 4 años a desfilar por Comodoro Pi. Para ir terminando, ya me extendí un poco, se fue Canicova Corral después de hacerle el último favor al kirchnerismo. Se va a jubilar un corrupto. Pero el kirchnerismo jubila corruptos. Es parte de su tradición. Para ser kirchnerista tenés que ser un corrupto o ser permeable con la corrupción, ser básicamente un incoherente, porque no hay relación alguna entre ser kirchnerista y ser republicano, ser democrático. Lo que a mí me preocupó es la carta. Hay un deseo de gran parte de la sociedad de evitar el colapso que se viene. El colapso no va a ser económico, presidente, va a ser político. Usted es el único responsable, por acción u omisión, de cómo salgamos de esta pandemia. Y ya sabemos cómo vamos a salir de esta pandemia. La mitad del país está quebrado, presidente. Y la otra mitad del país que produce, porque lo único que tienen que hacer es sembrar y cosechar, que no es poca cosa. Usted le saca 6 de cada 10 pesos que gana. Por lo tanto, imagínense cómo es el futuro. Agradezco a todo el mundo que me ha saludado en estas horas, como está aumentando de a poquito las suscripciones. No es mi objetivo ni tener una enorme cantidad de suscriptores, ni que me feliciten. No hablo o escribo por mi ego. Hablo y escribo en este caso, porque tengo una necesidad de dejar constancia y testimonio a mis hijos y a mis nietos de que cuando pasamos el peor momento de la historia de la República, abuelo, ¿en qué andabas? Papá, ¿en qué andabas? En esto, en la lucha. Les mando un abrazo enorme, está nublado en San Salvador de Jujuy, pero no deja de ser una provincia bellísima. No hoy, pero mañana pasado voy a hablar un poco de la provincia, porque alguien me hizo una consulta y quiero contestarle. Les mando un cariño muy grande, cuídense.